Un emperador romano muere en combate por primera vez en 400 años, y con él se desvanece para siempre el mito de la invencibilidad de las legiones. El 9 de agosto del año 378 después de Cristo, en una llanura polvororienta cerca de Adrianópolis, se escribió una de las páginas más devastadoras de la historia occidental. Pero para entender por qué este día cambió el curso de la civilización, tenemos que retroceder unos años y conocer a los protagonistas de esta tragedia. Flavio Julio Valente había llegado al trono del Imperio Romano de Oriente en el año 364. No era precisamente el candidato más obvio para emperador. De hecho, su ascenso al poder se debía más a los lazos familiares que a sus méritos militares. Su hermano Valentiniano primero lo había designado como coemperador, dividiendo el vasto imperio en dos mitades para facilitar su gobierno. Una decisión que, vista en retrospectiva, algunos historiadores consideran el primer síntoma de debilidad estructural del sistema imperial. Valente era un hombre de carácter fuerte, pero impulsivo. Las crónicas de la época lo describen como alguien obsesionado con demostrar su valía militar. Quizás consciente de que muchos dudaban de su legitimidad. Esta necesidad de validación se convertiría en su perdición, pero también nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana. Cuando actuamos desde la inseguridad y el ego, raramente tomamos las mejores decisiones. Mientras tanto, más allá de las fronteras del Danubio, se gestaba una crisis migratoria de proporciones épicas. Los godos, un pueblo germánico que había vivido durante generaciones en las tierras que hoy conocemos como Ucrania y Rumania, se enfrentaban a una amenaza existencial. Los hunos, esos jinetes nómadas procedentes de las estepas asiáticas, habían comenzado una expansión westward que empujaba a todos los pueblos a su paso. Los godos no eran simples bárbaros, como a menudo los retrataba la propaganda romana. Tenían una sociedad compleja, tradiciones militares sofisticadas y una desesperada necesidad de encontrar nuevas tierras para sus familias. Cuando los hunos destruyeron su reino, se encontraron ante una terrible disyuntiva: luchar hasta la muerte contra un enemigo imparable o buscar refugio en territorio romano. La decisión que tomaron cambiaría el mundo para siempre. En el año 376, miles de familias godas se acercaron a las orillas del Danubio, pidiendo permiso para cruzar y establecerse como foederati, aliados del imperio. Era una práctica común en aquella época. Roma permitía que pueblos bárbaros se asentaran en tierras imperiales a cambio de proporcionar soldados para las legiones. Valente accedió a esta petición, pero aquí es donde las cosas comenzaron a torcerse. Los funcionarios romanos encargados de gestionar esta migración masiva vieron una oportunidad de oro para enriquecerse. En lugar de proporcionar las provisiones prometidas a los refugiados godos, vendieron los alimentos a precios abusivos. Algunos relatos de la época sugieren que llegaron a intercambiar comida por niños godos que luego eran vendidos como esclavos. Esta explotación sistemática creó una bomba de tiempo. Los godos, hambrientos y humillados, comenzaron a organizarse. Su situación era desesperada. Habían huido de los hunos solo para encontrarse tratados peor que animales por aquellos que debían protegerles. La historia nos demuestra una y otra vez que cuando las personas son empujadas más allá de su límite de resistencia, pueden volverse increíblemente peligrosas. En el año 377, la tensión estalló. Los godos se rebelaron y comenzaron a saquear las provincias romanas de Tracia y Mesía. No era una simple incursión de bandidos. Era una guerra de supervivencia dirigida por líderes experimentados como Fritigerno, un caudillo godo cuya astucia militar rivalizaba con la de los mejores generales romanos. Las noticias de estos ataques llegaron a Constantinopla como un jarro de agua fría. Valente se encontró en una situación extremadamente delicada. Por un lado, necesitaba actuar rápidamente para restaurar el orden en las provincias rebeldes. Por otro, su sobrino Graciano, emperador de Occidente, le había prometido enviar refuerzos, pero estos tardarían semanas en llegar. Aquí es donde la personalidad de Valente jugó un papel crucial en los eventos que seguirían. Según las fuentes históricas,
El emperador oriental estaba obsesionado con la idea de obtener una victoria gloriosa en solitario. No quería compartir el mérito con su sobrino occidental. Esta decisión, aparentemente menor, desencadenaría una catástrofe de proporciones históricas. A principios del año 378, Valente reunió un ejército formidable. Las estimaciones modernas sugieren que tenía entre 15.000 y 20.000 soldados. Una fuerza considerable que incluía algunas de las unidades más prestigiosas del ejército oriental. Legionarios veteranos, arqueros, caballería auxiliar. Sobre el papel, era una máquina de guerra imparable. Pero los números pueden engañar. Estudios recientes han revelado que el ejército romano de finales del siglo IV era muy diferente del que había conquistado el mundo mediterráneo siglos atrás. Muchos soldados eran en realidad mercenarios bárbaros con lealtades dudosas. El entrenamiento había decaído y la disciplina legendaria de las legiones era más un recuerdo del pasado que una realidad presente. Los godos, por el contrario, luchaban por algo mucho más poderoso que el dinero o la gloria. Luchaban por la supervivencia de sus familias. Y tenían un as en la manga que Valente no había anticipado completamente. Durante meses de combates menores, habían perfeccionado nuevas tácticas que combinaban su tradicional ferocidad con una organización militar sorprendentemente sofisticada. Mientras el emperador marchaba hacia el norte, sus exploradores le trajeron noticias alentadoras. Los godos parecían estar concentrados cerca de Adrianópolis, aparentemente sin sospechar la proximidad del ejército imperial. Los informes de inteligencia sugerían que Fritigerno tenía aproximadamente 10.000 guerreros. Una fuerza significativa, pero claramente inferior en número a la de Valente. Sin embargo, estos informes contenían un error fatal. Los espías romanos habían subestimado dramáticamente el número de combatientes godos. Peor aún, no habían detectado la presencia de un segundo grupo de guerreros que se acercaba a la zona desde el norte. La caballería alana y ostrogoda, comandada por Alateo y Sáfrax. Esta información incompleta alimentó la confianza de Valente. El emperador veía ante sí la oportunidad perfecta. Una batalla decisiva contra un enemigo aparentemente inferior en número, que le daría la gloria militar que tanto ansiaba. Era exactamente el tipo de escenario que su ego necesitaba, pero también el más peligroso para un líder que antepone la vanidad personal al bienestar de su pueblo. El 8 de agosto, el ejército romano acampó cerca de Adrianópolis. Los soldados estaban cansados después de una larga marcha bajo el calor del verano balcánico, pero la moral era alta. Al día siguiente, lucharían contra los bárbaros que habían osado desafiar la autoridad de Roma. Muchos de esos hombres creían genuinamente que participarían en una victoria fácil y lucrativa. Esa noche, mientras los soldados afilaban sus armas y los oficiales planeaban la batalla del día siguiente, llegaron noticias inesperadas. Los exploradores de Graciano habían alcanzado el campamento con un mensaje urgente. El emperador occidental estaba a solo unos días de marcha, con un ejército fresco. Le pedía a Valente que esperara para coordinar un ataque conjunto. Era el momento de la verdad. Valente tenía ante sí una decisión que definiría no solo su propio destino, sino el de millones de personas. Podía esperar a los refuerzos y garantizar una victoria aplastante, o podía atacar inmediatamente y reclamar toda la gloria para sí mismo. La elección que hizo nos recuerda la importancia de tomar decisiones basadas en la razón y el bien común, no en nuestros impulsos más primitivos, porque cuando elegimos el camino del ego sobre el de la sabiduría, las consecuencias pueden ser devastadoras no solo para nosotros, sino para todos aquellos que dependen de nuestras decisiones. El 9 de agosto amaneció caluroso y húmedo. Valente había tomado su decisión. Atacaría ese mismo día. A las 8 de la mañana, el ejército romano se puso en marcha hacia las posiciones godas, localizadas en una colina cercana donde habían formado un círculo defensivo con sus carros. Lo que ninguno de ellos sabía era que estaban caminando hacia una trampa perfectamente orquestada. Fritigerno había demostrado ser un estratega brillante,
capaz de convertir la aparente debilidad de su posición en una ventaja decisiva. Y la historia estaba a punto de presenciar cómo la arrogancia de un imperio podía ser destruida por la desesperación de un pueblo que no tenía nada más que perder. La marcha hacia Adrianópolis se convirtió en una pesadilla logística que nadie había previsto. Bajo un sol implacable que comenzaba a calentar las armaduras romanas como hornos de metal, el ejército de Valente avanzaba por terreno accidentado mientras el calor del día aumentaba progresivamente. Los soldados, ya agotados por días de marchas forzadas, comenzaron a mostrar signos preocupantes de deshidratación y agotamiento. Pero había algo más inquietante en el aire aquella mañana. Los veteranos del ejército, aquellos hombres curtidos en múltiples campañas, percibían señales que sus compañeros más jóvenes no sabían interpretar. El silencio extraño de los bosques circundantes, la ausencia completa de pájaros, la forma en que el viento parecía llevar ecos distantes de voces extranjeras. La naturaleza misma parecía contener la respiración, como si supiera que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Fritigerno había elegido su posición con una astucia que rayaba en la genialidad militar. El círculo de carros godos no era simplemente una formación defensiva improvisada. Era el resultado de meses de planificación estratégica. Los carros, dispuestos en múltiples anillos concéntricos, creaban no solo una barrera física, sino también psicológica. Detrás de esas ruedas de madera reforzada se ocultaban las familias godas, mujeres, niños y ancianos, cuya presencia recordaba constantemente a los guerreros por qué luchaban. Cuando las dos fuerzas finalmente se avistaron alrededor del mediodía, la temperatura había alcanzado niveles sofocantes. Los romanos, con sus pesadas armaduras metálicas, sufrían mucho más el calor que los godos, vestidos con equipamiento más ligero y adaptado al clima. Esta diferencia, aparentemente menor, tendría consecuencias devastadoras en las horas siguientes. El agotamiento térmico no distingue entre legionarios veteranos y reclutas novatos. Debilita por igual a todos los hombres. Valente ordenó el despliegue tradicional romano. Infantería pesada en el centro, auxiliares en los flancos, caballería en las alas. Era una formación que había conquistado el mundo conocido, probada en 1000 batallas diferentes, pero aquella formación había sido diseñada para enfrentarse a ejércitos convencionales, no a la guerra de supervivencia desesperada que estaban a punto de experimentar. Los primeros intercambios fueron relativamente menores. Escaramuzas entre exploradores, intercambio de proyectiles a larga distancia. Los movimientos de tanteo típicos de cualquier batalla antigua. Pero Fritigerno estaba ejecutando un plan mucho más sofisticado. Cada pequeño combate, cada retirada aparentemente desordenada, cada contraataque limitado formaba parte de una estrategia diseñada para agotar y confundir al enemigo. Lo que los romanos no sabían era que el líder godo había aprendido de las derrotas anteriores de su pueblo. Durante décadas, los germanos habían intentado enfrentarse a Roma utilizando tácticas convencionales, y habían fracasado una y otra vez. Fritigerno entendía que para derrotar al imperio más poderoso del mundo, necesitaba reinventar completamente la forma de hacer la guerra. A media tarde, cuando el calor alcanzó su punto máximo, Valente tomó la decisión que sellaría su destino. Impaciente por la gloria y preocupado de que los godos pudieran escapar antes de la llegada de Graciano, ordenó el ataque general. Las trompetas romanas sonaron con ese tono grave y ominoso que había aterrorizado a enemigos desde Britania hasta Mesopotamia. Pero aquella tarde, su sonido se perdería entre los gritos de agonía de sus propios soldados. La carga inicial romana fue impresionante. Miles de legionarios avanzaron en formación perfecta, sus escudos entrelazados creando una muralla móvil de metal y madera. El suelo tembló bajo sus pies, y por un momento pareció que la disciplina imperial volvía a demostrar su supremacía. Los observadores desde ambos bandos debieron sentir esa mezcla de terror y admiración que inspiran los grandes despliegues militares. Pero entonces ocurrió algo que ningún manual táctico romano había contemplado. Cuando la infantería imperial se acercó lo suficiente al círculo de carros,
Los godos no huyeron ni intentaron mantener una defensa estática. En lugar de eso, contraatacaron con una ferocidad que tomó completamente por sorpresa a los atacantes. Mujeres godas lucharon junto a sus maridos, arrojando lanzas y piedras desde lo alto de los carros. Niños corrían entre las ruedas, llevando flechas a los arqueros. Era una guerra total, en la que toda una sociedad luchaba por su supervivencia. La formación romana, diseñada para combates ordenados entre profesionales, comenzó a desintegrarse ante este caos controlado. Los legionarios, entrenados para mantener la línea y obedecer órdenes precisas, no sabían cómo reaccionar ante un enemigo que no seguía ninguna regla conocida. La disciplina, tradicionalmente su mayor fortaleza, se convirtió paradójicamente en una debilidad cuando se enfrentaron a la creatividad desesperada de la supervivencia. Pero el verdadero desastre aún estaba por llegar. Mientras Valente concentraba toda su atención en el ataque frontal contra los carros, Fritigerno había mantenido oculto su as en la manga. La caballería de Alateo y Sáfrax, compuesta por jinetes alanos y ostrogodos, había permanecido escondida en los bosques circundantes durante toda la mañana. Su momento había llegado. Alrededor de las 4 de la tarde, cuando el ejército romano estaba completamente comprometido en el asalto frontal. La caballería bárbara emergió de la espesura como una tormenta de hierro y furia. Cargaron contra el flanco derecho romano con una violencia que destruyó instantáneamente la cohesión imperial. Los auxiliares romanos, ya debilitados por horas de combate bajo el calor abrasador, se desplomaron ante la avalancha de jinetes enemigos. La caballería romana, que debería haber protegido los flancos, se encontró completamente superada en número y posición. Sus caballos, agotados por el calor y sedientos, no pudieron competir con las monturas frescas de los atacantes. En cuestión de minutos, lo que había comenzado como una batalla ordenada se transformó en una masacre caótica. Valente, desde su posición en el centro de la formación, vio con horror cómo su plan cuidadosamente elaborado se desintegraba ante sus ojos. Las alas de su ejército habían colapsado. Su infantería estaba siendo atacada por 3 lados simultáneamente, y la moral de sus tropas se evaporaba tan rápidamente como el sudor bajo el sol de agosto. En los momentos más desesperados de la batalla, cuando todo parecía perdido, algunos oficiales suplicaron al emperador que huyera del campo de batalla. Era la decisión lógica, la que cualquier estratega sensato habría tomado. Conservar la vida del líder para reagruparse y luchar otro día había sido una táctica aceptable durante siglos de guerra. Pero Valente, consciente de que su legitimidad siempre había sido cuestionada, tomó la decisión más trascendental de su vida. No huiría. No abandonaría a sus hombres. Permanecería y lucharía hasta el final, cualesquiera que fueran las consecuencias. Era una elección que lo condenaría personalmente, pero que también lo convertiría en una figura histórica única. La muerte del emperador no fue rápida ni heroica como las que retratan las películas. Rodeado por una masa caótica de soldados en pánico, godos enfurecidos y caballos desbocados, Valente desapareció entre la confusión de la batalla. Algunos testigos afirmaron haberlo visto caer atravesado por una lanza goda. Otros juraron que murió aplastado por su propio caballo herido. La verdad es que nadie supo con certeza cómo murió el último emperador romano, en morir en combate durante 4 siglos. Su cuerpo nunca fue encontrado. Entre las miles de víctimas que cubrieron el campo de batalla aquella tarde, el cadáver del hombre más poderoso de Oriente se perdió para siempre. Algunos historiadores sugieren que fue incinerado accidentalmente, cuando los godos quemaron una cabaña llena de heridos romanos, donde posiblemente había buscado refugio. Otros creen que fue enterrado anónimamente en alguna fosa común, junto a soldados rasos. La batalla de Adrianópolis terminó al atardecer, cuando los últimos focos de resistencia romana fueron finalmente aplastados. De los 20.000 hombres que habían marchado confiados hacia la victoria aquella mañana, menos de 5.000 lograron escapar con vida. Entre los muertos no solo estaba el emperador, sino también la flor innata del ejército oriental, generales veteranos, tribunos experimentados, centuriones que habían servido durante décadas,
Las consecuencias de aquella tarde fatídica se extendieron mucho más allá del campo de batalla. La noticia de la muerte de Valente se extendió por el imperio como un incendio, sembrando el pánico en ciudades desde Constantinopla hasta Antioquía. Por primera vez en la memoria colectiva, Roma había perdido no solo una batalla, sino a su propio líder divino. El mito de la invencibilidad romana, construido a lo largo de siglos de conquistas, se desplomó en una sola tarde. Los pueblos bárbaros que habían aceptado la supremacía imperial por temor o conveniencia, comenzaron a cuestionar si realmente valía la pena mantenerse leales a un poder que había demostrado ser mortal. Pero quizás la lección más profunda de Adrianópolis no tiene que ver con la guerra o la política, sino con algo mucho más humano y atemporal. La tragedia de Valente nos recuerda que nuestras decisiones más importantes raramente las tomamos en momentos de calma y reflexión. Las tomamos bajo presión, influenciados por nuestras inseguridades, nuestro ego, nuestros miedos más profundos. Cada día enfrentamos nuestras propias versiones de la decisión de Valente. Elegimos entre la paciencia y la impaciencia, entre la colaboración y el protagonismo individual, entre la sabiduría colectiva y nuestros impulsos personales. La diferencia es que nosotros tenemos la ventaja de conocer la historia, de aprender de los errores de quienes nos precedieron. La caída del imperio que se consideraba eterno nos enseña que nada permanece para siempre, pero también que en esa fragilidad radica nuestra capacidad de cambio y crecimiento. Porque al final, la verdadera fortaleza no viene de creer que somos invencibles, sino de aceptar nuestra vulnerabilidad y actuar con sabiduría a pesar de ella. En los días que siguieron al desastre de Adrianópolis, algo extraordinario ocurrió que muy pocos esperaban. Los supervivientes romanos, dispersos y desmoralizados, comenzaron a reagruparse no por órdenes superiores, sino por pura supervivencia. Marco Atilio Severo, un centurión que había perdido a toda su centuria en la batalla, se convirtió en el líder natural de uno de estos grupos. Su relato, conservado en fragmentos de papiro encontrados en el siglo XX, nos ofrece una perspectiva única de lo que significaba ser romano después de que el mundo tal como lo conocían hubiera colapsado. Severo describe cómo los soldados que habían huido del campo de batalla se escondían en granjas abandonadas, bosques y cuevas, viviendo como bandidos mientras intentaban regresar a territorio seguro. Pero lo más fascinante de su testimonio es cómo estos hombres, criados en la creencia absoluta de la superioridad romana, procesaban mentalmente lo que había ocurrido. Muchos simplemente no podían aceptar la realidad. Algunos insistían en que Valente seguía vivo y que todo había sido una estratagema para confundir al enemigo. Otros desarrollaron teorías conspiratorias sobre traiciones internas o intervenciones sobrenaturales. Esta negación colectiva nos resulta familiar hoy en día. Cuando nuestras creencias fundamentales sobre cómo funciona el mundo se tambalean, tendemos a crear narrativas alternativas que protejan nuestra identidad psicológica. Los romanos habían construido su civilización entera sobre la idea de que eran el pueblo elegido por los dioses para gobernar el mundo. Aceptar que podían ser derrotados por bárbaros no era solo admitir una derrota militar, era cuestionar toda su existencia como civilización. Mientras tanto, en Constantinopla, la capital oriental se sumía en el caos político más absoluto. La noticia de la muerte de Valente había llegado 3 días después de la batalla, transportada por un jinete exhausto que había cabalgado sin descanso desde los Balcanes. El Senado Oriental se reunió en sesión de emergencia, pero las deliberaciones se convirtieron rápidamente en acusaciones mutuas y disputas sobre quién tenía la autoridad para tomar decisiones en ausencia del emperador. Lo que resulta sorprendente es cómo la burocracia imperial siguió funcionando durante las primeras semanas posteriores al desastre. Los funcionarios continuaron cobrando impuestos, los jueces siguieron dictando sentencias, los correos imperiales mantuvieron sus rutas. Era como si el imperio fuera una máquina tan compleja que podía seguir operando por inercia, incluso después de que su cabeza hubiera sido cortada. Esta capacidad de las instituciones para sobrevivir a las crisis nos demuestra algo importante sobre la organización humana.
Los sistemas bien establecidos pueden ser más resistentes de lo que imaginamos, pero también más lentos para adaptarse a nuevas realidades. Graciano, el emperador occidental, que había prometido refuerzos a su tío, recibió las noticias mientras se encontraba en las Galias. Su reacción inicial fue de incredulidad total. Según las crónicas de Amiano Marcelino, el historiador más importante de la época, Graciano se negó a creer los primeros informes. Solo cuando llegó el segundo mensajero, y después el tercero, aceptó finalmente que había ocurrido lo impensable. Un emperador romano había muerto en combate. La decisión que tomó Graciano a continuación cambiaría el curso de la historia occidental. En lugar de marchar inmediatamente hacia el este para vengar la muerte de Valente, decidió nombrar a un general hispano llamado Teodosio como nuevo emperador oriental. Era una elección que, sobre el papel, parecía lógica. Teodosio tenía experiencia militar, procedía de una familia leal al imperio y había demostrado su competencia en campañas anteriores contra los pueblos del norte de África. Sin embargo, lo que Graciano no podía prever era que estaba poniendo en marcha una serie de acontecimientos que transformarían para siempre la naturaleza del imperio romano. Teodosio no era simplemente otro general romano. Era un cristiano devoto en una época en que el cristianismo aún competía con las religiones tradicionales por el alma del imperio. Su ascenso al poder marcaría el momento en que Roma dejó definitivamente de ser el imperio pagano de los Césares para convertirse en algo completamente diferente. Los godos, por su parte, no celebraron su victoria tanto como cabría esperar. Fritigerno entendía perfectamente que había ganado una batalla, pero no la guerra. Roma seguía siendo el poder dominante en el mundo mediterráneo, y la venganza llegaría tarde o temprano. Lo que necesitaba ahora no era más gloria militar, sino encontrar una solución permanente para su pueblo. La paradoja de Adrianópolis era que los godos habían derrotado militarmente a Roma, pero seguían necesitando desesperadamente lo que Roma podía ofrecerles: tierras cultivables, protección contra otros enemigos y, sobre todo, legitimidad política. Durante los meses siguientes a la batalla, Fritigerno intentó negociar con el nuevo régimen de Teodosio. Sus propuestas eran sorprendentemente moderadas. Los godos estaban dispuestos a convertirse en federados leales del imperio a cambio de tierras en Tracia y el reconocimiento de su autonomía interna. No querían destruir Roma, querían formar parte de ella en sus propios términos. Estas negociaciones revelan algo fascinante sobre la naturaleza de los conflictos políticos. A menudo, las guerras no se libran porque los bandos tengan objetivos irreconciliables, sino porque no logran encontrar fórmulas que permitan a ambas partes salvar las apariencias. Los godos necesitaban demostrar a su propia gente que la sangre derramada en Adrianópolis había servido para algo. Los romanos necesitaban mantener la ficción de que seguían siendo los amos del mundo. Encontrar un equilibrio entre estas dos necesidades psicológicas resultó más difícil que ganar la propia batalla. Teodosio, al contrario que su predecesor, demostró una capacidad extraordinaria para la diplomacia pragmática. Entendía que el imperio había cambiado para siempre y que intentar restaurar el estado anterior era no solo imposible, sino contraproducente. En lugar de buscar venganza, optó por la integración. Su estrategia consistía en absorber gradualmente a los godos en la estructura imperial, convirtiendo a los antiguos enemigos en aliados y eventualmente en ciudadanos. Esta política de integración no estuvo exenta de controversias. Muchos romanos tradicionales la veían como una traición a los valores imperiales. El senador Símaco, uno de los últimos defensores de la religión pagana, escribió cartas furibundas denunciando lo que consideraba la barbarización del imperio. Para él y muchos otros, permitir que los godos mantuvieran sus costumbres y estructura social dentro del territorio romano era el comienzo del fin de la civilización. Sin embargo, los acontecimientos demostraron que Teodosio tenía razón. Los godos integrados se convirtieron en algunos de los soldados más leales y efectivos del ejército imperial tardío. Sus descendientes llegarían a ocupar los puestos más altos de la administración romana, y algunos incluso se convertirían en emperadores.
La batalla que había parecido el fin de Roma se transformó, paradójicamente, en el comienzo de una nueva forma de ser romano. Pero quizás el cambio más profundo que trajo Adrianópolis no fue político ni militar, sino cultural y espiritual. La derrota había demostrado que Roma no era invencible, y esta revelación abrió espacios para nuevas formas de pensar sobre el poder, la identidad y el destino. El cristianismo se benefició enormemente de esta crisis de confianza en los valores tradicionales. Si los dioses antiguos no habían podido proteger al emperador, tal vez era hora de buscar protección en el Dios cristiano. Teodosio comprendió instintivamente esta transformación del espíritu de la época. Sus políticas religiosas no fueron simplemente el resultado de sus convicciones personales, sino una respuesta calculada a las nuevas necesidades psicológicas del imperio. Un imperio que ya no podía definirse por su superioridad militar, necesitaba una nueva fuente de legitimidad y cohesión. El cristianismo ofrecía exactamente eso, una identidad que trascendía las divisiones étnicas y las fronteras políticas. La ironía histórica es que los godos, que habían destruido el ejército romano en Adrianópolis, se convirtieron también en algunos de los cristianos más devotos del imperio. Sus descendientes construirían iglesias, fundarían monasterios y patrocinarían obras de arte religioso que rivalizarían con las de cualquier familia patricia tradicional. La batalla que había comenzado como un conflicto entre civilización y barbarie terminó siendo el catalizador de una nueva síntesis cultural. Los efectos de Adrianópolis se extendieron mucho más allá de las fronteras del Imperio Romano. La noticia de que Roma podía ser derrotada viajó a través de las redes comerciales hasta los confines del mundo conocido. En China, los registros de la dinastía Jin mencionan rumores sobre problemas en el Gran Reino de Occidente. En Persia, los sasánidas comenzaron a reconsiderar sus relaciones con su vecino occidental. Incluso en lugares tan remotos como Etiopía y el Yemen, los comerciantes trajeron historias sobre la caída del invencible ejército romano. Esta propagación de la noticia nos recuerda lo interconectado que estaba el mundo antiguo, mucho más de lo que solemos imaginar. Los acontecimientos en una llanura perdida de los Balcanes tuvieron repercusiones que llegaron hasta el Océano Índico y las costas del Mar de China. La globalización no es un fenómeno moderno. Es una constante en la historia humana que adopta diferentes formas según la época. En el plano personal, miles de familias romanas tuvieron que enfrentarse a la pérdida de sus hijos, maridos y padres muertos en la batalla. Los archivos de Constantinopla conservan registros de las compensaciones pagadas a las viudas y huérfanos de los caídos. Estas listas secas de nombres y cantidades ocultan tragedias humanas individuales que fueron tan reales y dolorosas entonces como lo serían hoy. Cada entrada representa una vida truncada, unos sueños rotos, un futuro que nunca llegó a materializarse. Pero también representan algo más esperanzador: la capacidad de las sociedades para cuidar de sus miembros más vulnerables incluso en momentos de crisis extrema. A pesar del caos político y militar, el imperio siguió cumpliendo con sus obligaciones hacia las familias de los caídos. Este sentido de responsabilidad colectiva es una de las lecciones más valiosas que podemos extraer de aquellos tiempos turbulentos. La transformación que siguió a Adrianópolis nos enseña que los momentos de crisis pueden ser también momentos de oportunidad. Cuando los sistemas establecidos fallan, se abren espacios para la creatividad, la innovación y el cambio positivo. Los godos encontraron un nuevo hogar, los romanos descubrieron nuevas formas de ser romanos, y el cristianismo encontró el terreno fértil que necesitaba para florecer. Al final, la batalla que parecía representar el fin de un mundo se convirtió en el comienzo de otro diferente, pero no necesariamente peor. Los imperios pueden caer, los ejércitos pueden ser derrotados, los mitos pueden desmoronarse, pero la capacidad humana para adaptarse, aprender y crecer permanece intacta. Y esa quizás sea la lección más importante que nos deja aquella tarde terrible y transformadora del 9 de agosto del año 378. Que incluso en nuestros momentos más oscuros,
conservamos el poder de escribir un nuevo capítulo de nuestra historia.